26 de enero del presente año, el ministro de Educación, Raúl Vallejo, firmó el acuerdo 0025, que regula la implementación del sistema de evaluación y rendición de cuentas de la educación llamado SER. El decreto 1724 se firmó el 6 de mayo por el presidente de la República, que justamente le da vida a esto que se ha convertido en una especie de espíritu de rechazo de parte de la Unión Nacional de Educadores, que ha dicho desde el principio que está en contra de este sistema de evaluación y rendición de cuentas. Justamente nos acompaña el ministro de Educación, Raúl Vallejo. Bienvenido al Ciudadano TV. Usted ha dicho que esto es un asunto irreversible, que no se dará marcha atrás, que la evaluación de los maestros va porque va. ¿Cómo ha visto el desarrollo de este tema que desde un principio la UNE se puso en contra? Bien, bueno, muchísimas gracias. Buenos días a la audiencia del Ciudadano. Nosotros venimos trabajando en el fortalecimiento de los sistemas de calidad de la educación. Por eso hemos creado el SER, es decir, el Sistema de Evaluación y Rendición de Cuentas, que implica evaluación de aprendizajes a los estudiantes, evaluación a los docentes, evaluación a las instituciones y evaluación al currículo. En otras palabras, es un sistema integral que permite tener datos objetivos sobre cómo estamos en la calidad del sistema educativo. Es decir, no es una persecución en contra de los maestros de la UNE. De ninguna manera. El sistema de evaluación, por ejemplo, el año pasado nosotros, por primera vez en la historia de la educación del país, nosotros tomamos las pruebas de medición de logros, de matemáticas y de lenguaje a todos los estudiantes del sistema educativo, de cuarto grado, de séptimo, de décimo y tercero de bachillerato. Y los resultados no eran los más óptimos. Los resultados los vamos a dar el día de mañana en una sesión en la que premiaremos a las instituciones educativas mejor ubicadas en el régimen. ¿Pero ha habido avances o no con relación a años anteriores? No ha habido avances significativos, porque todavía estamos trabajando con la cohorte, es decir, con el grupo de estudiantes que están bajo las mismas condiciones de hace años. ¿Y la causa son los maestros en alguna medida? Hay muchas causas. Una causa es que la llamada reforma curricular consensuada no ha llegado necesariamente al aula. Otra causa es que los docentes, en vez de aplicar, que han aplicado formalmente la reforma curricular consensuada, pero esta no llegó en estricto sentido al estudiante. Otras son causas de índole sociales, etcétera. Ese tema lo trataremos más adelante, pero ministro, vamos a puntualmente en el tema de la evaluación. Le digo esto porque, por ejemplo, para ratificar los conceptos de la Unión Nacional de Educadores, ellos sostienen que primero debe existir una capacitación antes de una presentación a pruebas. El mismo presidente de la UNE del Guayas, William Pazmiño, dijo que el magisterio está de acuerdo con las evaluaciones, siempre y cuando se la realice a todo el sistema educativo y no solamente a los docentes. Bueno, el proceso de evaluación es a todo el sistema. Hay una evaluación que se hace a los estudiantes. De hecho, ya la hicimos el año pasado. Hicimos una evaluación a todos los estudiantes de cuarto, séptimo, décimo y tercero de bachillerato en matemáticas y en lenguaje. La evaluación también se la hace a las instituciones como tal, se la hace al currículo. El sistema comprende todo esto de aquí. Cuando el señor dirigente de la UNE, del Guayas, candidato que no ganó las elecciones del MPD en las recientes justas electorales, señala que primero es la capacitación. Esta es la manera diversionista que tienen los dirigentes de la UNE para oponerse a las cosas. Porque es decir, que no están capacitados por falta de recursos, por ejemplo. Decir eso es muy grave en la dirigencia del magisterio, porque decir eso es minusvalorar el trabajo profesional de los docentes. Los docentes tienen un título universitario que los acredita como profesionales de la docencia en la materia que dictan. Decir no estamos capacitados significa que los docentes no tienen las competencias necesarias para ejercer su profesión. Yo no creo eso de ahí. Yo creo que los docentes están capacitados y por lo tanto están capacitados para rendir un proceso de evaluación que no tiene que ver con una capacitación
que los dirigentes de la UNE la perciben en términos conductistas, es decir, en términos muy antiguos, en términos Ahora, ministro, en la pedagogía. El hecho de que digan piden capacitación antes de someterse a las pruebas, ¿qué significa? Eso significa que quieren simplemente prolongar el asunto y decir, primero tienen que capacitar a los 130.000 docentes y después tomarles las pruebas. Ellos saben que eso tomaría muchísimo tiempo. Y por eso lo hacen. ¿Para qué? Para, con una actitud diversionista, postergar ad infinitum de tiempo exactamente, la evaluación. Además, quiero explicar a la ciudadanía que esto no tiene sentido, porque ese concepto que manejan es un concepto conductista, es un concepto muy antiguo en términos pedagógicos. Ellos creen que la evaluación es, hacen un curso X de 15 días o de un mes de capacitación y luego se toma sobre eso. Eso de ahí es muy mecánico. La evaluación que nosotros planteamos es una evaluación integral. ¿Una evaluación integral qué significa? Que hay una evaluación interna, es decir, una evaluación que se realiza en la institución y otra evaluación que es externa, que son las pruebas que toma el ministerio. No es solamente una prueba. El gremio trata de confundir a la opinión pública diciendo, lo que pasa es que van a tomar una prueba y si no salen bien en esa prueba, se van. Esa es una reducción grosera. Antes de ir al reportaje, y otro punto que es importante clarificar también es que son pruebas particulares, es decir, si el maestro de historia tiene que recibir preguntas de historia, no de matemáticas o de geografía, pero por supuesto. Lo que sucede es que algunos dirigentes de la Unión Nacional de Educadores o no han entendido o simplemente mienten con conocimiento de causa. Ellos creen que una prueba estandarizada significa que a todos se les pregunta exactamente lo mismo. Eso no es una prueba estandarizada. Significa que a todos los profesores de literatura se les pregunta lo mismo acerca de literatura, que a todos los profesores de ciencias se les pregunta lo mismo y así sucesivamente. Vamos a mirar, ministro, si me permite, un video respecto justamente a lo que significa y esta necesidad de evaluar todo el sistema educativo del país. El ministro nos dará a conocer más adelante, y ya lo ha dicho, respecto a que los establecimientos particulares también deberían o no tomarse este tipo de medidas. A continuación, el siguiente video de nuestra compañera Catalina Llanes, que nos muestra justamente sobre este tema. El pasado 11 de mayo, los maestros de la Unión Nacional de Educadores organizaron una marcha con la que demostraban su oposición al proceso de evaluación docente planteado por el Ministerio de Educación y que tendrá lugar del 25 al 29 de mayo de este año. La calidad de educación que se brinda en el país ha sido cuestionada por la sociedad ecuatoriana. Es por ello que el Gobierno Nacional, con el fin de brindar una educación de calidad, como lo contempla la Constitución Política del Ecuador, impulsa el proceso de evaluación docente, con el que se prevé identificar cuáles son las debilidades y fortalezas del sistema educativo. A continuación veamos en qué consiste este proceso. La evaluación docente se realizará en dos fases. La evaluación interna, que corresponde al 50% de la nota y que implica una autoevaluación equivalente al 5%, una coevaluación otro 5%, la evaluación de los directivos el 20%, de los padres de familia el 8% y de los estudiantes el 12%. Mientras que la evaluación externa, que corresponde al otro 50% de la nota, se divide en 30% pruebas de conocimientos específicos, 10% pruebas de conocimientos pedagógicos y 10% pruebas de habilidades didácticas. Por ejemplo,